para el templo de Dios que está en el cielo, no se puede sacrificar un animalito y llevar su sangre al templo de Dios que está en el cielo. Pero el cordero pascual y también el macho cabrío de la expiación representaban al Mesías en su primera venida, el cual sería el sacrificio por el pecado, la expiación por el pecado, para la reconciliación del Israel celestial con Dios, y también para la reconciliación del Israel terrenal. Y ahora, el sumo sacerdote Melquisedec, así como el sumo sacerdote era el que tenía que realizar el sacrificio, él era el que tenía que llevar a cabo este sacrificio y después tomar la sangre y llevarla al lugar santísimo. Ahora el sumo sacerdote Melquisedec del templo que está en el cielo era el único que podía llevar a cabo el sacrificio por el pecado, y él tuvo que tener un velo de carne, el cual sería el Cordero de Dios y macho cabrío de la expiación, para este sacrificio, realizar este sacrificio en la cruz del Calvario, y luego llevar así nuestros pecados para ser reconciliados con Dios, y llevar su sangre al lugar santísimo del templo que está en el cielo y colocarla sobre el propiciatorio, como hacía el sumo sacerdote cada año en el templo terrenal. Ahora vean cómo se reflejó las cosas del templo celestial en el templo terrenal que construyó Moisés y el templo terrenal que construyó el rey Salomón. Pero luego que Cristo realizó su sacrificio en la cruz del Calvario, ya no se necesitaban más los sacrificios en el templo terrenal, porque ya cesaron esos sacrificios y cesó la labor en ese templo, y comenzó la labor de intercesión por el sumo sacerdote Melquisedec. ¿Dónde? En el templo que está en el cielo. Y ya llevamos 2000 años de Cristo hacia acá, en donde encontramos a Cristo intercediendo en el cielo por el Israel celestial, por todas las personas que pertenecen al Israel celestial. Dice el precursor de la segunda venida de Cristo en el mensaje de los sellos, páginas 102 y 103. Allí está perfectamente la predestinación. Él tenía que quedarse allí porque él vino a morir por todos aquellos que Dios había ordenado para vida eterna. Él los dio por su conocimiento previo, no por su propia voluntad, porque su voluntad es que no se pierda ninguno, pero por su conocimiento anticipado, él sabía quién sería salvo y quién perecería. Entonces, mientras faltara un solo nombre por ser declarado en la tierra, Cristo tendría que quedarse allí como intercesor para redimir ese individuo. Pero tan pronto como ese último nombre haya sido echado al cloro, entonces los días de intercesión terminan. Y por eso es que Cristo ha estado en el cielo, en el templo de Dios allá, haciendo intercesión. Todavía está haciendo intercesión por los últimos que tienen sus nombres escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero. Y cuando interceda por el último, veamos, cuando el Cordero fue inmolado, los nombres fueron puestos en el libro. En esta noche Él está en el lugar santo, dice aquí, pero es el lugar santísimo allá en la gloria, intercediendo por todas esas almas cuyos nombres están en ese libro. Y ninguno conoce ese nombre sino Él mismo. Él tiene el libro en la mano y sabrá cuándo haya entrado el último predestinado. Y entonces su tiempo de intercesión habrá cesado y vendrá para reclamar a aquellos por los cuales está
intercediendo. Ahora podemos ver lo que para este tiempo final estará sucediendo. Cuando entre hasta el último de los escogidos, Cristo terminará su labor en el cielo y hará su reclamo de todo lo que Él ha redimido con su sangre preciosa, y quedará completamente reconciliado todo miembro del cuerpo místico de Cristo del Israel celestial, con los últimos escogidos de Dios en la edad de la piedra angular, llamados y juntados con la gran voz de trompeta. Cuando llegue hasta el último, se habrá completado el número de los escogidos de Dios del Israel celestial, y Cristo entonces podrá terminar su labor en el cielo y reclamar todo lo que Él ha redimido por su sangre preciosa. Hemos visto así ligeramente el sumo sacerdote intercediendo por el pueblo, y ahora todo lo que Él hace en el cielo, Él lo refleja en su iglesia de edad en edad. Parece que ya estamos en la hora. Sí, ya estamos en la hora. Si tocan la campanita, vamos a estar puestos en pie y haremos una pausa para darle gracias a Cristo por sus bendiciones en este año que está pasando, 1998. Oremos. Padre celestial, Dios eterno, amado Señor Jesucristo, te damos gracias por las bendiciones que nos has dado en este año 1998. Durante este año 1998 hemos fallado también en algunas cosas, hemos cometido errores y hemos pecado también. Te pido, Señor, perdones nuestros errores, nuestros pecados, nuestras faltas, nos limpies con tu sangre preciosa, y Señor, te pido que nos llenes de tu bendición y nos use grandemente en este año que está comenzando 1999, conforme al calendario de entre los gentiles, el cual se usa entre los gentiles en la mayor parte de los pueblos gentiles. Señor Dios eterno, te damos gracias por todas las bendiciones que nos diste en este año 1998. Gracias por tu palabra que nos has dado en el año 1998. Gracias por todos los que has llamado y has juntado en tu cuerpo místico de creyentes. Gracias, Señor, por toda la labor en la cual nos has usado. Y ahora nos encomendamos en tus manos para este año 1999. Señor, te pedimos nos use grandemente en tu obra, te pedimos tu bendición, te pedimos nos hable directamente a nuestra alma y nos muestre todas las demás cosas que todavía no hemos comprendido. Y que, Señor, pronto lleguen los que faltan en tu cuerpo místico de creyentes. Señor, no sabemos cuántos faltan, pero Señor, te pedimos que nos use grandemente en la labor del recogimiento de todos tus escogidos que faltan por llegar, y nos use también para la alimentación de los que ya han llegado, y para que así perseveren todos hasta que seamos transformados y llevados de aquí de la tierra a la casa de nuestro Padre Celestial. Te pido, Señor, tu bendición para cada uno de tus hijos, para sus hijos, para todas sus familias. Y, Señor, te pido grandes bendiciones de tu parte para tu iglesia que está aquí en Puerto Rico, y también para tu iglesia que está en toda la América Latina y el Caribe. Y te pido, Señor, que los que están en otras naciones, hijos tuyos también, parte de tu iglesia, les bendiga también. Y les use grandemente en tu obra, y sigas añadiendo los que faltan por llegar, los cuales tienen sus nombres en el libro de la vida del Cordero. Y también, Señor, te pido por
los 144,000 hebreos. Que también, Señor, cuando sea el momento, lleguen rápidamente a ti, a tu mensaje y a tu edad y dispensación correspondiente a este tiempo final. Y Señor, ahora te pido que nos continúes hablando en este año 1999 y, Señor, nos abras el entendimiento para entender cada día mejor tu programa y perseverar sirviéndote todos los días de nuestra vida. En el nombre eterno del Señor Jesucristo. Amén y amén. Ya estamos en el 1999, así es que hace unos minutos estábamos en el 98 y ya estamos en el 99. Es el momento de entrelace de un año con otro. Él tiene que tener ese hombre siendo preparado en este tiempo final para ser adoptado, y tiene que tener a todos los hijos de Dios que van a ser adoptados en este tiempo, tiene que tenerlos en este tiempo presentes en medio de su iglesia y siendo preparados, siendo enseñados para ser adoptados. Ahora, el tutor, que es el Espíritu Santo, es el que guía a esos hijos de Dios que van a ser adoptados y los guía enseñándoles todos los negocios de su Padre, y ellos tienen que estar trabajando en los negocios de su Padre Celestial antes de ser adoptados, para conocer los negocios de su Padre, para después continuar trabajando en ellos, ya siendo todos adoptados. O sea que antes de trabajar en los negocios de su Padre Celestial en toda su plenitud, ya adoptados, antes tienen que estar trabajando en esos negocios antes de ser adoptados, trabajando con las primicias, pero después tendremos la doble porción, la plenitud de Dios. Y ahora podemos ver este misterio de la adopción. Podemos ver que este es un misterio muy grande, que para este tiempo final será cumplido y que sería hablado a nosotros para ser cumplido en este tiempo final. Y pronto va a ser cumplido ese misterio del reino de Dios, de la adopción de los hijos e hijas de Dios. Y nos estamos preparando para nuestra adopción, o Él nos está preparando a nosotros, y en la forma que Él nos enseña, nosotros trabajamos en su obra y nos preparamos a la misma vez para ser adoptados. En los negocios de mi Padre me conviene estar. Así dijo Jesús a los 12 años, y ya a los 33 años, o a los 32 años y algo, fue adoptado en el monte de la transfiguración. No sabemos cuántos años faltan para nuestra adopción, pero ya estamos en la edad de la adopción, siendo enseñados y siendo preparados para esa adopción ser manifestada en cada uno de ustedes y en mí también. Por eso es que yo me estoy preparando para la adopción que Él ha prometido para mí y para cada uno de ustedes.
Y por eso es que también Él nos provee todas estas bendiciones espirituales y también materiales. Nos ha provisto este local con este terreno y en estos días nos ha provisto más terreno. Así es que podemos ver que la bendición va a ser bien grande, y si necesitamos más terreno, pues nos va a seguir proveyendo más terreno, y no solamente aquí, sino en todos los lugares donde Él vaya a manifestar su poder y vaya a llevar a cabo grandes maravillas y milagros, y tenga que ser personalmente yendo el mensajero de nuestra edad, pues en esos lugares Dios tendrá lugares suficientes para que sean acomodadas las personas que han de estar allí, y el resto pues a través de la televisión, porque en ese tiempo de esa manifestación será tan grande y tan importante todo lo que estará sucediendo, que será la noticia principal para la raza humana. Ahora, todo eso está bajo un misterio, bajo el misterio del séptimo sello, bajo el misterio de la venida del jinete, del caballo blanco de Apocalipsis 19, que es la venida del Verbo, la palabra, el Espíritu Santo, el Verbo encarnado, la palabra encarnada en un hombre, en el mensajero correspondiente a la dispensación del reino y edad de la piedra angular. ¿Vieron lo sencillo que es todo? ¿Vieron lo sencillo que es el misterio de la adopción? Ahora hay algunas cosas que todavía no están abiertas, pero ya con lo que Él nos ha permitido ver, sabemos dónde estará la iglesia de Jesucristo, que será adoptada en este tiempo final. ¿Dónde estará? En la etapa de la edad de la piedra angular. Y sabemos quién será el mensajero para la etapa de la edad de la piedra angular, a través del cual Cristo estará manifestado. Cosas que en edades pasadas las personas que vivieron y creyeron en Cristo no pudieron comprender plenamente, no pudieron comprender cuál era su edad y cuál era el mensajero de su edad. No lo pudieron comprender plenamente, pero con todo y eso se cumplió cada edad y llegaron los escogidos de cada edad. Y ahora están llegando los escogidos de la edad de la piedra angular. ¿Y dónde están esos escogidos de la edad de la piedra angular que han estado llegando? Aquí estamos, una parte en Puerto Rico y en diferentes países de la América Latina y el Caribe, y algunos también en Norteamérica y en otros lugares. Y ahora estamos conscientes de la edad correspondiente a este tiempo final en el cuerpo místico de Cristo, y estamos en esa edad. Por consiguiente, estamos al paso de Cristo, estamos caminando al ritmo de la hoja musical correspondiente a este tiempo final, para pronto ser adoptados todos los hijos e hijas de Dios que viven en este tiempo final y que son llamados y juntados en la edad de la piedra angular y dispensación del reino. El misterio de la adopción. Ya con lo que hemos hablado, yo creo que de este misterio ya saben bastante. Vean el misterio de los que serán adoptados. ¿Quiénes serán adoptados? Pues ustedes saben el misterio de los que serán adoptados. Saben que son ustedes mismos y yo también. Y en el misterio de los que serán adoptados, sabemos que estarán escuchando la gran voz de trompeta del Evangelio del Reino que gira alrededor de la segunda venida de Cristo como el león de la tribu de Judá, como Rey de Reyes y Señor de Señores.
¿Y quiénes son los que están escuchando esa gran voz de trompeta del Evangelio del Reino? Pues nosotros, en este día postrero, la edad de la piedra angular. Así es que ya sabemos quiénes son los que serán adoptados en el día postrero. Los que en el día postrero son llamados y juntados con la gran voz de trompeta, pues son los escogidos de Dios. Primeramente, los escogidos entre los gentiles son llamados y juntados para ser adoptados en el día postrero, en donde recibirán el cuerpo eterno y glorificado, siendo transformados nuestros cuerpos, y los muertos en Cristo siendo resucitados en cuerpos eternos. Ahora hemos visto el misterio de la adopción, hasta donde Dios nos ha permitido verlo en esta ocasión. Hay personas que no buscan bendición, y al no buscar ninguna bendición, pues son personas conformistas que ni buscan una bendición o bendiciones de Dios, ni trabajan tampoco en la obra de Dios. Cuando una persona sabe que es una bendición grande trabajar en la obra de Dios, siempre estará trabajando en la obra de Dios. Algunas personas dicen: yo quiero tener un galardón bien grande allá. Yo deseo que sea el más grande de todos los galardones. ¿Saben lo que dice la Escritura? Les voy a decir, es posible, porque habrá galardones pequeños y galardones grandes. Pero la vida eterna es para todos los escogidos de Dios. Pero de todos los escogidos de Dios, unos recibirán un galardón más grande y otros uno más pequeño. En el capítulo 17 de San Mateo, verso 27 al 28 dice: porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Y en Apocalipsis, capítulo 22, verso 12 dice: he aquí vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. O sea que el galardón será de acuerdo a la obra que la persona haya hecho. Y ahora usted sabe de qué tamaño va a ser el galardón que usted va a recibir. Y si lo quiere más grande, ¿qué va a hacer? Pues trabajar más en la obra de Dios, pero con amor divino, sin tirarle a un hermano o a otro, sino trabajando en amor divino. Y si necesita ayuda, decirle: dame la mano en esta labor, porque necesito que alguna persona me ayude en esta labor. Y así trabajar unidos en amor divino, toda la iglesia del Señor Jesucristo, de esta etapa gloriosa de la edad de la piedra angular, que es la edad del amor divino. La etapa del amor divino tiene las grandes bendiciones de Dios para este tiempo final, y tiene para la solución a sus problemas, ¿qué? El amor divino. El amor divino es lo que Dios estará manifestando en la edad de la piedra angular. Así como en cada edad hubo la manifestación de una virtud, pero ahora para la edad de la piedra angular, al estar manifestado el amor divino, ahí estarán manifestadas todas estas virtudes, porque en el amor divino están todas las virtudes. Y cada hijo e hija de Dios tiene que dejar que Dios se manifieste en él todas esas virtudes, y tiene que trabajar en la obra de Dios
dejando que Dios manifieste en él todas esas virtudes, para que así la obra de Dios camine siempre hacia adelante y Dios llama y junte a todos los escogidos que faltan por llegar, y que cada día la obra de Dios en los diferentes países crezca más y más, que vengan más al cuerpo místico de Cristo, o sea, todos los que están escritos, y que ninguno se vaya a ir del cuerpo místico de Cristo. Ahora, para eso, la obra de Dios local en cada país y en cada congregación necesita comprender que la promesa que Dios ha hecho a Abraham, a Isaac y a Jacob es que, y el pueblo hebreo, es que no habrá oveja estéril. Y la iglesia del Señor Jesucristo es un rebaño de ovejas. Y la iglesia de Jesucristo también podemos señalar que es una oveja. Cristo es el pastor. Y ahora, si no hay ovejas estériles, pues todas estarán produciendo, trabajando en el reino de Dios y produciendo para el buen pastor, nuestro amado Señor Jesucristo. Para que ustedes no piensen que todas las bendiciones van a ser para el ángel del Señor Jesucristo, recuerden que cuando Daniel fue colocado como gobernador de Babilonia, él pidió por sus amigos una buena posición en el reino también. Y eso es lo que hará el ángel del Señor Jesucristo con todos sus amigos y hermanos de la edad de la piedra angular y dispensación del reino. Una buena posición en el glorioso reino de nuestro amado Señor Jesucristo. Para todos ustedes que están presentes y para todos los que estarán escuchando y para todos los que están y los que entrarán a la edad de la piedra angular y dispensación del reino. Eso hizo también Daniel con sus amigos, los que le ayudaron a él y oraron con él para que Dios le diera la revelación. Sigan orando ustedes siempre por mí, para que Dios me siga dando la revelación de todos estos sueños, visiones y profecías para dárselas a ustedes. Y cuando estemos en el reino milenial, ya ustedes verán, van a ser colocados también en buenas posiciones en el glorioso reino milenial de nuestro amado Señor Jesucristo. Aleluya, gracias, Señor. Yo le pediré a Cristo que los tenga bien cerca de mí. Que Dios les bendiga y les guarde a todos. Gloria a Dios. Ahora podemos ver todos estos misterios proféticos correspondientes a este tiempo final para ser cumplidos en la iglesia de Jesucristo en la edad de la piedra angular, y podemos ver cómo han comenzado a ser cumplidos en este tiempo final. ¿Por qué? Porque la iglesia del Señor Jesucristo ha llegado al final de su jornada terrenal y tiene que ser transformada y llevada a la casa de nuestro Padre Celestial para la gran cena de las bodas del Cordero, donde Cristo repartirá sus galardones a todos los hijos e hijas de Dios, a todos los miembros de su cuerpo místico de creyentes que han trabajado en su obra en el tiempo que les ha tocado vivir. San Pablo dice, porque vuestro trabajo en el Señor no es en vano. O sea que recibirán la justa recompensa de parte de Jesucristo. Él también dice
compara esto con el agricultor que siembra. Dice, porque el que sembrare escasamente cosechará. El que siembra 3 granitos de trigo, pues va a tener 3 matitas de trigo. Y si produce en cada matita de trigo 100 granos de trigo cada mata, pues tiene 300 granos de trigo. Para el que sembró 1000 granitos de trigo, y si cada granito de trigo produce una matita de trigo, que sería lo normal, y produce cada matita de trigo 100 granitos de trigo, ¿cuántos granos de trigo va a cosechar el que sembró 1000 granos de trigo? Pues va a cosechar, ¿cuánto va a cosechar? ¿Quién lo puede multiplicar por ahí? ¿Serán 100.000 o 100 millones? ¿O 10.000 por ahí? ¿O son 10.000 o son 100.000? ¿O es 1 millón o son 10 millones por ahí? O sea que va a cosechar mucho. Pero si otro sembró 100.000 granitos de trigo, pues ese va a cosechar más. Ahora todos queremos cosechar mucho, pero no pasar trabajo. Esa es la política del vago. Y un vago del cual Cristo habló en la Biblia, cuando llegó el tiempo de la recompensa, no recibió recompensa alguna, sino que lo que le había sido dado, le fue quitado y le fue dado al que tenía más. Esa es la parábola de los talentos. El que tenía un talento lo enterró, no produjo nada con él. El que tenía 3 los multiplicó, el que tenía 5 los multiplicó. Y cuando Dios vino a pedirle cuentas, el Señor vino a pedirle cuentas, el que tenía 5 lo multiplicó y tú entonces tenía 10. El que tenía 3 lo multiplicó y entonces tenía 6. Y el que tenía 1 no hizo nada. Y dijo, después vinieron las excusas, porque como les dije, siempre cuando la persona falla, siempre trata de justificar su falla, en vez de decir, he pecado, he fallado, ten misericordia de mí, Señor. Pero el que tenía 1 y no hizo nada con él y lo enterró, vino a dar cuentas cuando su Señor le pidió cuentas y dijo, he aquí, un talento me entregaste, he aquí te devuelvo tu talento. Porque yo sabía que tú eras hombre duro, que ciega, o sea que cosechas donde no sembraste, y tuve miedo. Ahí también nos muestra Cristo que los miedosos, los cobardes, son negligentes. Si Dios nos da los talentos, es para trabajar. Y Él nos ayudará en todo el trabajo que llevemos a cabo. La bendición de Dios estará sobre el trabajo que efectuemos para multiplicarlo. Pero el que tenía un talento siempre buscó alguna excusa para justificar su negligencia. Y su Señor le dijo, tú sabías que yo era así, por lo tanto te convenía haber dado mi talento a los banqueros, para que yo viniendo recibiera lo que era mío con ganancia. O sea que Dios quiere recibir con ganancia lo que Él nos ha dado, o sea, en forma multiplicada. Ahora sabías que yo era así, te convenía entonces haber dado mi talento a los banqueros para que yo lo recibiera con ganancias, con los intereses. O sea que el que
tiene poco talento, entonces se une al que tiene más, trabaja con ese, coloca su talento en la labor que está haciendo otra persona u otras personas que tienen más talentos. Eso es uniendo talentos, y entonces producirá mucho fruto. Y el Señor al venir, pues encontrará que el talento produjo mucho fruto. Ahora, ¿qué Cristo hizo con ese que no hizo nada con el talento? Le dijo: siervo malo y negligente. Una persona que no trabaja en la obra de Cristo nuestro Salvador, el cual vino a la tierra y murió por nosotros, y la persona se queda sin hacer nada por Cristo, cuando Él hizo tanto por nosotros, lo hizo todo. Cristo le dice: siervo malo y negligente. Malo y negligente. No amaba al Señor y no quería trabajar por el Señor. Le dice el Señor: quitadle el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. Le dicen: pero ya tiene 10 talentos. Cristo dice: al que tiene le será dado más. ¿Por qué? Ese que tiene y trabajó y lo multiplicó es un buen administrador. Si usted va a colocar su dinero en un negocio con otra persona, y hay dos personas, uno que todos los negocios que ha hecho ha fracasado, y otro que todos los negocios que ha hecho ha sido un éxito y ha ganado y ha multiplicado lo que ha invertido, ¿con quién usted pone su dinero? Pues con el que ha tenido éxito. No lo va a poner con el que no ha tenido éxito, porque lo va a perder también. Y ahora, dadlo al que tiene más talentos. Y vean ustedes, Cristo quiere que lo que Él nos ha dado lo usemos en tal forma que se multiplique, que sea de grande bendición. Y saben ustedes una cosa: el que se va a beneficiar es la misma persona, porque el que sembrare escasamente cosechará, pero el que siembra abundantemente cosechará. Y vuestro trabajo en el Señor, pues no es en vano. O sea que obtendremos las recompensas conforme a como Dios las ha prometido. Miren, Dios no quiere vagos en su obra, no quiere siervos malos y negligentes en su obra. Ahora los siervos trabajadores tendrán grande recompensa. No es que la persona dice: yo voy a trabajar por recompensas, pero Cristo ha dicho que Él dará la recompensa. Porque Él, vean ustedes en San Mateo, capítulo 16, verso 27, dice: porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. O sea que no es cosa de que la persona diga: yo quiero que Él me recompense. Él ya lo ha dicho. Y toda persona que trabaje en la obra de Cristo con amor divino recibirá
su recompensa. En Apocalipsis capítulo 22, verso 12 también dice: he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. O sea, que Cristo recompensará a cada persona como individuo según sea su obra. O sea que las personas en el cuerpo místico de Cristo tienen que estar trabajando en una forma o en otra forma. No pueden estar de vagos, porque los vagos son contados como negligentes y siervos malos por el Señor Jesucristo. Así son contados y no tienen parte ni suerte en las recompensas que Cristo dará en la cena de las bodas del Cordero. Muchas personas dicen: yo dejo que todo el mundo trabaje, y ya cuando Cristo reparta las recompensas, Él le va a repartir a todos por igual. Él dice: he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Y el que no hizo nada en la obra del Señor, ¿cuál será su recompensa? Pues nada. El que trabajó, pues recibirá la recompensa según haya trabajado en la obra de Cristo, y si lo ha hecho con amor divino, no por vanagloria, ni tampoco por contienda, ni tampoco porque busca galardones, sino porque ama a nuestro amado Señor Jesucristo y está tan agradecido a Cristo que quiere trabajar por Él y para Él, con amor divino. Y aún en la labor que nosotros hacemos, somos probados. No puede haber egoísmo, sino amor divino en nuestra alma para nuestro amado Señor Jesucristo. Luego de la salvación, el privilegio más grande que tenemos en el cuerpo místico de Cristo es trabajar en su obra. Ese es un privilegio que cada uno de ustedes tiene, y yo también. Cada uno ocúpese tanto de su salvación como de su trabajo en el Señor, porque todos somos probados. Que todos estamos siendo probados como individuos en la trayectoria de nuestra vida terrenal, en el cuerpo místico del Señor Jesucristo. Todo ser humano está siendo probado. Y ahora le damos gracias a Cristo por saber que estamos siendo probados, lo cual nos ayuda para ser diligentes y expresarle nuestro amor a Cristo, aún trabajando en su obra, que es una de las formas en las cuales y a través de la cual le expresamos nuestro amor a Él. No es solamente decir yo amo a Cristo. Si lo amamos, entonces trabajemos por Él en su obra. La Escritura dice: de tal manera amó Dios al mundo. Pero no se queda ahí. Dice que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora nosotros amamos también a nuestro Señor Jesucristo con toda nuestra alma. Que le hemos dado nuestra alma, nuestro corazón a Él, y le damos también nuestra labor o nuestro trabajo en su obra. Trabajamos en su obra con amor divino. Estamos dándole a Él. Él dice: amarás al Señor tu Dios con toda tu alma,
con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Eso expresa para la persona el darle a Él con toda nuestra alma, de nuestras fuerzas, de nuestro corazón, de todo nuestro ser, o sea, de alma, espíritu y cuerpo, como Él también nos ha dado de sí mismo, y nos ha dado la salvación gratuitamente. Todos seremos probados. Verso 36 al 37 dice: respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo que me buscáis porque habéis visto las señales, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios, el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Ahora vean, lo importante es que es trabajar no por la comida, sino por lo que a vida eterna permanece. Es muy importante trabajar en la obra misionera, sabiendo que estamos trabajando en la construcción del templo espiritual de Cristo, la iglesia de Jesucristo, y estamos trabajando en la etapa número 8, la etapa eterna, la edad de la piedra angular. No estamos trabajando en la primera edad, ni segunda, ni tercera, ni cuarta, ni quinta, ni sexta, ni séptima, sino en la edad de la piedra angular. Y estamos como Jesucristo cuando lo fueron a buscar cuando tenía 12 años de edad, el cual estaba en el templo hablando con los sacerdotes y los escribas allí, y preguntándole a ellos y contestándole también preguntas a ellos. Y María le dice: ¿qué has hecho? Te hemos estado buscando, tu padre y yo. ¿Por qué nos has hecho esto? Pues que se había quedado allá en el templo, allá en Jerusalén. Jesús le dice: ¿no sabíais que en los negocios de mi padre me conviene estar? ¿Y a nosotros dónde nos conviene estar trabajando? Pues de nuestro Padre Celestial, en los negocios de Jesucristo, en la edad de la piedra angular y dispensación del reino, en la construcción de ese templo espiritual. Y por eso trabajamos en la obra misionera y llevamos a cabo todas las labores correspondientes para que llegue el mensaje a todas las personas que están escritas en el libro de la vida del Cordero desde antes de la fundación del mundo, y sean llamadas y juntadas y colocadas como piedras vivas en la casa de Dios, la iglesia de Jesucristo, el templo de Dios, porque pronto va a ser dedicado a Dios ese templo para morada de Dios en Espíritu Santo en toda su plenitud, en donde seremos transformados los que vivimos, y los que murieron en sus cuerpos físicos serán resucitados en cuerpos eternos y estarán nuevamente con nosotros. ¿Dónde? En la casa de Dios, en la iglesia de Jesucristo. Estarán con nosotros en la edad de la piedra angular en este tiempo final. Así que podemos ver lo importante que es estar trabajando en la obra de Cristo, en la casa de Cristo, en esa casa que Él está construyendo, que es el nuevo templo para morada de Dios en toda su plenitud. Esa manifestación de la tercera etapa, en donde grandes cosas sucederán y las verá el mundo entero, serán hechas ¿dónde? En la casa de Dios, la iglesia de Jesucristo. Cuando todos los escogidos de Dios estén completados en el cuerpo místico de Cristo, cuando ya la iglesia de Jesucristo esté completa y los muertos en Cristo resuciten y nosotros los que vivimos seamos transformados. Ahora vean ustedes lo importante que estar trabajando, pero en la casa de Dios, en la edad que a uno le toca vivir. Porque si Jehová no edifica su casa, en vano trabajan los edificadores. Y Él está donde, en su casa, en la etapa que corresponde al tiempo en que uno vive. Si una persona dice: no, a mí esto se ve mejor en la iglesia de Jesucristo en esta otra forma, bueno, está edificando, pero no está edificando conforme
al modelo establecido por Dios. Es su propia obra, pero Dios no está obrando a través de esa persona. Por lo tanto, no es Jesucristo el que está obrando, edificando su casa. Él edifica su casa por medio de sus instrumentos que trabajan de acuerdo al modelo que Dios ha mostrado para la construcción de esa casa. Ahora podemos ver que estamos trabajando en la edificación de la casa de Dios, la cual Dios mismo, Jesucristo, está construyendo, y nosotros somos colaboradores de Él. Nosotros somos obreros en esa construcción de esa casa, y por lo tanto Él nos guía en todo el trabajo y nos usa en todo el trabajo y nos pagará conforme a la obra que hayamos hecho en su casa. Él, vean ustedes, en la obra, en su obra, Él mostró también en la forma de una viña, en donde mandó a trabajar personas, unos a una hora, otros a otra hora, y así por el estilo, hasta que cerca de la hora 11 mandó a buscar más obreros, los cuales vinieron y trabajaron, y cuando Dios dio el pago a todos, comenzó a pagar desde ¿quiénes? Los postreros. Vean cómo los postreros tienen una bendición muy grande, y los postreros son los que viven en el tiempo final, los cuales trabajan en la casa de Dios, en la obra del día postrero, de la hora postrera, y van a recibir el mismo salario de lo que recibieron, de lo que recibirán los de la primera hora y demás horas. Ahora vean ustedes que hay grandes bendiciones para todos nosotros en este tiempo final. Hay grandes bendiciones para todos los hijos e hijas de Dios que trabajan en la obra de Dios. Y a nosotros nos ha tocado la mejor parte de la obra de Dios, que es la parte de terminación. Y un obrero de terminación es un obrero que tiene más valor. Su trabajo es de terminación, es de más valor. Y vean ustedes, para este tiempo final, en la obra de Cristo, la labor es la labor de heredad de la piedra angular, la labor del lugar santísimo del templo espiritual de Cristo, y el lugar santísimo es la parte más importante del templo de Dios. Y así es también en la iglesia de Jesucristo. La edad de la piedra angular, que es la edad del lugar santísimo, es la parte de la iglesia más importante, en donde Jesucristo morará en toda su plenitud en este día posterior. Por eso Él la prepara bien, esa parte de su templo espiritual. Y en esa parte es que Él trabaja en este día postrero, y Él es el que edifica su casa, y nosotros somos sus colaboradores. Así es que vean dónde estamos trabajando: en la obra de Cristo, en su iglesia, su templo espiritual. Por lo tanto, trabajemos en la obra misionera con amor divino. Estamos trabajando en la obra misionera para que las piedras que tienen que ser colocadas en el lugar santísimo del templo espiritual de Cristo sean traídas y colocadas en ese lugar santísimo, en la parte más importante del templo espiritual de Cristo. Así como hubo piedras vivas en Asia Menor para esa parte del templo, y así en diferentes naciones, en cada una de las etapas de la iglesia, para el lugar santo del templo espiritual de Cristo, ahora hay piedras vivas para el lugar santísimo. ¿Dónde? En la América Latina y el Caribe. Piedras vivas para el templo de Jesucristo, en la construcción del lugar santísimo en este tiempo final, para pronto ser terminada esa construcción y ser dedicado ese templo a nuestro amado Señor Jesucristo, a nuestro Dios, para morar Dios en toda su plenitud, en Espíritu Santo, en su templo espiritual. Y ya el templo de Moisés no hace falta, ni el templo de Salomón. Ya se fueron, ya no existen, pero tampoco hacen falta, porque ya el Hijo de David, Jesucristo, ha estado construyendo un nuevo templo y casi lo tiene terminado.
Solamente faltan unos detalles y algunas piedritas por ahí de poner en el lugar santísimo, y algunos detalles ahí dentro del lugar santísimo, para decir: la obra que me diste que hiciera, ya la he hecho, está terminada, y la dedico a ti. Y Jesucristo, dedicando esa obra, Dios la recibirá para morar a Dios en toda su plenitud, en su iglesia, en este día posterior y por toda la eternidad. Y resucitará a los muertos en Cristo, y a nosotros los que vivimos nos transformará, y así estará dedicado a Dios ese templo espiritual para el milenio y para toda la eternidad. Ha sido para mí un privilegio muy grande estar con ustedes, jóvenes valientes del Hijo de David, dándoles testimonio de la labor que llevamos a cabo en este tiempo final en la obra de Jesucristo, en donde estamos trabajando en la obra misionera con mente positiva. Sabemos en qué obra estamos trabajando, estamos conscientes de todo ese programa divino, por lo tanto, nuestra mente es una mente positiva. Sabemos que Cristo está ahí en esa labor, Él es el jefe, Él es el director, y nosotros colaboradores con Él. Y nosotros trabajando con mente positiva, como Él también, trabajando con mente positiva para terminar esa construcción, pero terminarla bien, de tal forma que agradará a nuestro Padre Celestial y morará en toda su plenitud en el Espíritu Santo, en ese templo espiritual que es su iglesia. Ha sido para mí una bendición grande estar con ustedes dándoles testimonio de la forma en que estamos trabajando en la obra misionera en la casa de Dios en este día postrero. Estamos trabajando con mente positiva, conscientes de lo que estamos haciendo. Así es que Dios les bendiga, Dios les guarde, jóvenes, y les use grandemente en su obra, y también a los adultos que están aquí presentes, y a los niños también, y a los ancianos también. Tenemos una labor, y es llevar el mensaje por todos los lugares para que Cristo llame y junte a sus escogidos en la edad de la piedra angular, y se complete el número de los escogidos de Dios, y los muertos en Cristo resuciten, y nosotros los que vivimos seamos transformados. Tenemos una misión de parte de Cristo, así como fue con los escogidos de Dios y sus mensajeros de las edades pasadas. Y ahora hemos visto cuál es nuestra misión, nuestro trabajo en la obra de Cristo para que se complete el número de los escogidos de Dios. Y en esa labor es que trabajamos siempre en la iglesia del Señor Jesucristo, a través de las diferentes edades. Todos han sido valientes, han dado sus vidas por Cristo en edades pasadas también, como mártires, y han trabajado por Cristo con toda el alma, con amor divino. Unos más que otros, porque aunque todos han sido valientes, entre todos los valientes hay personas que son más valientes que los valientes, que los mismos valientes. Hay unos que sobresalen más en algunas etapas de la historia bíblica. De entre todos los valientes que David tenía, encontramos que tenía los principales valientes. Y así también sucede en la obra de Jesucristo. En cada edad y dispensación, el mensajero de cada edad es el valiente de ese tiempo, y con él está la iglesia de Jesucristo como la iglesia valiente que trabaja en la obra de Cristo y se mantiene en pie, no importa lo que el mundo hable en contra de ella o en contra del mensajero que Dios le ha enviado. Y entre todos esos miembros de la iglesia de Cristo que son valientes, hay valientes de ellos que están brazo a brazo con el mensajero, llevando el mensaje personalmente, y también colaborando bien directamente en lo económico para que la obra camine hacia adelante cada día a una velocidad mayor. Esos son más valientes que los que se quedan quietecitos, solamente asistiendo los domingos a las actividades y los demás días de la semana, y no trabajan tanto como trabajan otros que han colocado su corazón, toda su alma, su espíritu y sus fuerzas
para trabajar en la obra de Cristo, esos son los valientes de los valientes. Y con esos Dios obra cosas aún fuera de esa congregación, en otras comunidades, en otras ciudades, y aún en toda la nación y en otras naciones también. Y ahora vean ustedes cómo hubo valientes en el tiempo de David, tuvo valientes en el tiempo de los diferentes profetas, en el tiempo de Moisés también. Josué y Caleb fueron los valientes que estuvieron al lado de Moisés y fueron de bendición para todo el pueblo hebreo, porque después con Josué entró el pueblo hebreo a la tierra prometida y Caleb se mantuvo con Josué brazo a brazo. Vean, Josué, aquel joven que salió de Egipto, luego con ese joven entró el pueblo a la tierra prometida, porque Dios estaba con él. Vean que no importa la edad que la persona tenga, puede ser un valiente en la iglesia de Jesucristo. Ahora, caminemos hacia adelante siempre trabajando en la obra de Cristo con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón. Y cuando estemos con Cristo en la cena de las bodas del Cordero, seremos reconocidos como los valientes de este tiempo final. Y entre los valientes, pues, van a sobresalir algunos como valientes de los valientes. O sea, personas más valientes que los valientes de nuestra edad. O sea, con más valentía de la que tuvieron algunos de los valientes. Porque dieron su alma, su corazón, todas sus fuerzas y aún trabajaron, no solamente yendo personalmente, sino ayudando para que la obra de Dios caminara siempre hacia adelante. Y con valientes así, podemos decir que la victoria es segura. Y no solamente porque hay valientes en nuestra edad, sino porque está con nosotros el ángel del pacto, la columna de fuego. Es la columna de fuego la que nos da esa valentía, la que nos hace valientes para estar con Él y como instrumentos de Él en este día postrero. Ha sido para mí una bendición y privilegio grande estar con ustedes en esta ocasión, dándoles a conocer, dándoles testimonio de la visión de la iglesia de Jesucristo y de los valientes que ella tendría en este tiempo final. Y yo digo, San Pablo hubiese deseado tener estos valientes que tenemos en este tiempo. Y también cualquiera de los mensajeros de las edades pasadas y aún nuestro hermano Branham hubiera deseado haber tenido estos valientes que Cristo tiene en este día postrero, en la edad de la piedra angular y dispensación del reino. Cualquier edad hubiera deseado tener estos valientes de este tiempo, pero le ha tocado a la edad de la piedra angular. Cualquier mensajero de las edades pasadas le hubiera gustado un grupo de nuestra edad, pero nos ha tocado acá a nosotros. Podemos ver que tienen que ser rotas barreras para obtener la victoria en todo momento. Habrá una apertura y habrá una victoria que obtendrán los escogidos de Dios. La gran victoria en el amor divino, en el día postrero, en la edad de la piedra angular, que es la edad del amor divino, y en la dispensación del reino, donde todos son llenos del conocimiento de Dios, de la gloria de Dios, manifestada en el día postrero, en la iglesia del Señor Jesucristo, en el lugar santísimo de ese templo espiritual. Ahora, para llegar ahí, barreras han sido rotas para pasar del lugar santo, del templo espiritual de Cristo,
al lugar santísimo, donde Él nos ha colocado en este día postrero, para pronto recibir nuestra transformación como Él ha prometido, y los muertos en Cristo resucitar en cuerpos eternos. Ahora podemos ver que hay grandes bendiciones. ¿Para quiénes? Para aquellos que romperán las barreras en el día postrero y obtendrán la victoria, y así obtendrán todas las bendiciones divinas en toda su plenitud, incluyendo nuestra transformación y el rapto para ir a la cena de la boda del Cordero en este día postrero. Ahora no nos podemos ir hasta que no esté completo el número de los escogidos de Dios, y por eso llevamos el mensaje por todas partes conforme a la orden divina de nuestro Señor Jesucristo, que llevásemos su palabra por todo el mundo, predicando el Evangelio por todo el mundo y a toda criatura. Ahora podemos ver que esa es una comisión dada por Jesucristo a cada miembro de su cuerpo místico de creyentes. Su iglesia como cuerpo místico tiene esa comisión, y cada miembro de su iglesia como individuo también tiene esa comisión. No puede estar con los brazos cruzados sin hacer nada para llevar el mensaje de Dios. Tiene que hacer algo, porque Dios no quiere vagos en su reino. La Escritura nos dice que le repartió talentos, y luego los que los recibieron usaron los talentos y obtuvieron más talentos. Pero hubo uno que recibió un talento y no lo usó, lo escondió en la tierra y se ocupó en sus propios negocios. Los negocios terrenales son perecederos, son temporales, y no nos podemos llevar nada de aquí de la tierra, de las cosas que obtenemos en los negocios terrenales. Solamente las cosas que hacemos en el reino de Dios estarán con nosotros para siempre, convertidas en grandes bendiciones, en recompensas de parte de Dios. Es como cuando una persona tiene un dinero y dice: con este dinero yo no puedo suplir el hambre que tengo, no me lo puedo comer, pero lo convierte en comida y sacia el hambre que tiene. Y nosotros, todos nuestros esfuerzos y todo el máximo de dinero que podamos usar en la obra de Dios es convertida en grandes bendiciones en el reino de Dios, que estarán con nosotros por toda la eternidad, y grandes galardones recibiremos en el reino de Dios. Hay 3 años y medio en los cuales estaremos en la cena de la boda del Cordero, y ahí Cristo repartirá los galardones, mientras en esta tierra la gente estarán pasando por los juicios de la gran tribulación. Esos son los galardones que a ellos les corresponden. Pero los escogidos de Dios les corresponden
galardones celestiales que Cristo dará en la cena de las bodas del Cordero, allá en el cielo, cuando tengamos el nuevo cuerpo y seamos raptados o arrebatados al cielo para estar con el Señor en la cena de las bodas del Cordero. Ahora podemos ver las grandes bendiciones que Cristo tiene para cada uno de ustedes y para mí también, y para todos sus escogidos de las edades pasadas con sus 7 ángeles mensajeros. Ahora las bendiciones más grandes son para los escogidos del día postrero, de la edad de la piedra angular y dispensación de los reinos. ¿Y quiénes son esos escogidos? Pues nosotros que vivimos en este tiempo final. Ahora podemos ver que tenemos mucho trabajo en la obra del Señor. Nos enseña la Escritura que el que trabaja en la obra de la cosecha recibe salario. Vamos a ver cuál es este pasaje. Miguel lo tenía en estos días. Juan 4, Juan capítulo 4, versos 34 en adelante. Y dice así: Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Y esa es también nuestra comida: hacer la voluntad del que nos envió, Jesucristo, y acabar la obra que Él nos ha dado para llevar a cabo en este día postrero, así como también para los de las edades pasadas. Ellos tenían una comida en adición a la comida espiritual de la palabra. Era hacer la voluntad del que los envió, de Jesucristo, y terminar la obra que Dios les dio para la edad en que vivieron. Y ahora nos ha tocado a nosotros hacer la voluntad del que nos envió y llevar a cabo su obra hasta acabarla. Y en los negocios del que nos envió, de Jesucristo, nuestro Padre, el que produjo en nosotros ese nuevo nacimiento, nos conviene estar haciendo su voluntad, trabajando en su obra hasta acabar la obra que Él nos ha dado para llevar a cabo. Esto es para ustedes jóvenes y para mí también, y para los adultos que están aquí, y para los niños que estén aquí, y para los que me puedan escuchar. La misión y bendición de los valientes del Hijo de David. Podemos ver que nuestra misión como valientes de Jesucristo, el Hijo de David, es llevar el mensaje impreso en videos y en las diferentes formas, la prensa, la radio, la televisión, internet y todas las formas habidas y por haber, para que llegue hasta el último de los escogidos y se complete el número de los escogidos de Dios. Esta misión, por supuesto, la tiene el cuerpo místico de Cristo completo, pero siempre en el cuerpo místico hay personas que toman
una posición favorable en el reino de Dios y dedican más tiempo y también más de las bendiciones materiales que Dios le da para usarlas en el reino de Dios, para trabajar más ampliamente en el reino de Dios, para que la obra de Dios se lleve a cabo y haya más abundancia económica en la obra de Dios, para que así se use en tal forma que haya más folletos, más videos, más equipos para trabajar en la obra de Dios y el mensaje se extienda más ampliamente por toda la nación donde están esas personas que han dedicado su vida en una forma más amplia a la obra de Dios. No es que otras personas creyentes en Cristo no amen a Cristo, pero es que algunos siempre trabajan más que otros, algunos dedican más tiempo y también más de lo que tienen para la obra de Dios. Y eso está muy bueno, eso es de acuerdo a la voluntad de Dios y a Dios le agrada que uno dedique más tiempo para Él y dedique también de las cosas materiales, de los bienes materiales que Él nos ha dado a nosotros. Y ahora, en eso hay una bendición grande, pues cuando los discípulos de Jesucristo le dicen a Cristo, cuando Cristo habla acerca de las bendiciones del reino de Dios, y habla un sinnúmero de cosas con relación al reino de Dios, los discípulos le dicen a Cristo: ¿y nosotros qué tendremos? Nosotros hemos dejado familia, hemos dejado propiedades, hemos dejado casa, hemos dejado todo. Cristo les dice: no hay ninguno que haya dejado casa, familia, esto y lo otro, que no reciba 100 veces eso y la vida eterna. O sea que esto nos habla de una bendición muy grande de parte de Cristo, en donde disfrutaremos todas esas bendiciones y con vida eterna, y así estaremos con Cristo disfrutando luego las bendiciones de Dios de acuerdo a cómo hayamos trabajado en la obra de Dios. Miren ustedes, hay personas que ignoran que cuando estemos ya con el cuerpo nuevo y estemos en el reino milenial, unos van a recibir recompensas y también en la cena de las bodas del Cordero, y unos van a recibir cierta cantidad, vamos a decir, para tipificarlo, como recompensa cierta cantidad, y otros van a recibir una recompensa más grande. ¿Qué será? ¿Que Dios es injusto y le va a dar a unos menos y a otros más? No, es que Dios es justo, y por cuanto el que recibió menos trabajó menos, y el que recibió más pues trabajó más, y como Dios es justo, al que Dios le da menos es porque trabajó menos, al que le da más es porque trabajó más. El que siembra escasamente, ¿qué dice la Escritura? ¿Qué dice San Pablo? Escasamente recogerá. Esa es la ley de la siembra y de la cosecha. Y el que en el reino de Dios siembra escasamente, pues no puede esperar recoger abundantemente. Y el que siembra abundantemente en el reino de Dios, pues nadie le impedirá que reciba abundantemente en el reino de Dios, cuando Cristo dé los galardones a los que trabajaron
en su obra. Eso Él lo mostró en la parábola de los talentos y en la parábola de las minas también. El que recibió 10 talentos, vean ustedes, trabajó y los multiplicó. El que trabajó, que recibió 5 talentos, trabajó, los multiplicó y obtuvo 5 talentos más. Así es que ya tenía ¿cuántos? 10 talentos. Luego, el que recibió 3 talentos, trabajó y ganó 3 más. El que recibió 1 talento fue muy tonto y lo escondió. Dijo, no, yo me voy a ocupar de mis negocios y yo no voy a atender los negocios de mi Señor. Lo escondió y dijo, bueno, lo escondo aquí. Yo sé que cuando Él regrese me va a pedir cuenta, porque Él siembra, Él cosecha donde no sembró. Así es que, si Él cosecha donde no sembró, ¿cómo será? Él, habiendo sembrado en mí este talento, va a pedirme cuenta. Así es que yo le voy a entregar el talento tal y como Él me lo dio. Podía dar todas las excusas que Él se había inventado, pero delante de Dios nadie tiene excusas. Las excusas solamente satisfacen al que las da, pero a Dios no le satisfacen las excusas que nosotros le podamos presentar. Cuando vino a pedir cuenta de los talentos que había dado, mire, si los artistas entendieran esto, esos talentos que Dios le ha dado a ellos, los cuales los usan para su propio beneficio y no saben que tienen que darle cuentas a Cristo por esos talentos. Y ahora, vean ustedes, le pidió cuenta al que le había entregado 5 talentos y dijo, aquí tú me entregaste 5 y aquí tienes 5 más. He ganado 5 más. ¿Por qué? Porque trabajó, multiplicó lo que había recibido. El otro vino, tú me diste 3 talentos y he ganado 3 talentos más. Vino el que recibió 1, tú me diste 1 talento, aquí tienes tu talento. Vean, Dios quiere que nosotros seamos buenos comerciantes, buenos trabajadores y multipliquemos lo que Él nos da. Y para eso le pedimos la bendición a Dios. Señor, voy a trabajar en tu obra con esto que tú me diste. Y cuando uno viene a ver, está multiplicado. Me diste 1 talento o me diste 5 talentos y mire, ya tengo el doble. Siempre en la obra de Dios se trabaja para ganar para el reino de Dios, no para perder. Y tampoco se está en la obra de Dios sin hacer nada, porque el que no hace nada es como el dicho con el barco, que el barco parado no gana ¿qué? No gana flete. Así también es con un autobús de servicio que está parado, pues no está ganando nada. Y un hijo de Dios que no está haciendo nada, pues no está ganando nada en el reino de Dios. Tiene que estar trabajando porque Dios no quiere árboles inútiles en su reino. De la higuera dijo, ya lleva ¿cuántos años? 3 años, 3 años y todavía no ha producido ni lo que ha obtenido de la tierra, el alimento. No ha pagado ni siquiera el alimento y el agua que ha gastado. Y así sucede con algunas personas que reciben la bendición de Cristo de salvación y después no quieren llevar fruto, no quieren trabajar en la obra de Cristo, no son agradecidos. Y ahora vean ustedes, tenemos que ser agradecidos a Cristo por sus bendiciones, por su salvación y por el talento o talentos que Él nos ha dado a nosotros. Y si
tiene un talento o pocos talentos, o un solo talento, pues Cristo dijo, te convenía haber dado mi talento a los banqueros, y al yo llegar recibiría lo que es mío con ganancias. Porque vean ustedes todo lo que tenemos, ¿de quién es? De Cristo, porque todo le pertenece a Él. Y nosotros, si tenemos un talento, pues lo juntamos con el que tiene más talentos, y entonces ese talento nuestro está trabajando y está ganando más en la obra de Dios. Por ejemplo, una persona dice, yo no tengo muchas bendiciones materiales, por lo tanto yo no podría tener una imprenta trabajando, pero puedes juntar con los que trabajan en la imprenta, con la congregación que tiene la imprenta, pues dice, pues aquí está mi aportación para el trabajo de la imprenta. Pues mira, tiene una imprenta sin darse cuenta, trabajando en la obra de Dios. Tiene la imprenta que no es de él, pero la tiene esa imprenta trabajando con lo que él aportó para ayudar a esa imprenta. ¿Y cuántos folletos no se habrán sacado con lo que él aportó? Pues ve, tiene una imprenta trabajando, y si hay 100 personas así, pues 100 personas tienen esa imprenta trabajando, funcionando, y si hay 1000 personas respaldando esa imprenta, pues hay 1000 personas que tienen esa imprenta funcionando con sus aportaciones. Y vean ustedes, juntando talentos. Eso es juntando talentos para trabajar en la obra de Cristo. Porque, recuerden, por amor divino, con amor hacia Cristo, es que tenemos que trabajar en su obra. Miren, los que trabajaron con los 5 talentos o con los 3 talentos, mostraron que amaban al Señor, y mostraron entusiasmo y agradecimiento al Señor por el privilegio que les había dado de trabajar en su obra. El que recibió un talento, al esconder el talento y decir, aquí está lo que es tuyo, le mostró que no tenía amor para su Señor. Mostró que era un mal agradecido y que era un irresponsable, y que él era un vago en la obra de Dios, y que él estaba pegado a los bienes terrenales, a sus propios bienes, y no a los de su Señor. Por lo tanto, su corazón estaba ¿dónde? En las cosas terrenales y no en las cosas de su Señor. Y donde está vuestro tesoro, ahí es donde está vuestro corazón. Y donde está vuestro corazón, ahí es donde está vuestro tesoro. Por lo tanto, el tesoro de él no estaba en Cristo, en Dios. Por lo tanto, no tenía parte ni suerte en el reino de Dios. Fue echado a las tinieblas de fuera, donde sería el lloro y el crujir de dientes. Porque el reino de Dios, y el heredar el reino de Dios, y el ser transformado y llevado a la cena de las bodas del Cordero, es para las personas bien agradecidas que aman al Señor de toda su alma, y que así como Cristo se dio por nosotros, nosotros nos damos a Cristo y por Cristo todos los días de nuestra vida. San Pablo decía, para mí el vivir es Cristo, y el morir, pues eso es ganancia. Y para Cristo el vivir fuimos nosotros, y el morir fue ganancia para Cristo y para nosotros. ¿Por qué? Porque con su morir nos ganó a todos nosotros. ¿Fue o no fue ganancia? Claro que sí. Él nos ganó a todos nosotros, y gracias a Dios por lo que Él hizo. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí cumplió esa palabra. Ahora,
debemos tener en claro que las obras no nos salvan. Las obras o labores que hacemos en la obra de Cristo, las hacemos al ser salvados y con entusiasmo y agradecimiento a Cristo, y por amor a Cristo trabajamos en su obra. Y el que trabaje abundantemente, pues va a cosechar abundantemente. El que trabaje escasamente, pues va a cosechar escasamente. ¿Por qué? Apocalipsis 22, verso 12 y San Mateo capítulo 16, verso 27 dice que Él viene, el Hijo del Hombre, Él viene con sus ángeles, Él viene en el reino, o en su reino, o en el reino del Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno como conforme a sus obras. El Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Mateo 16, verso 27, y Apocalipsis 22, verso 12 nos dice: he aquí vengo pronto, y mi galardón conmigo. ¿Para qué? Para recompensar a cada uno según sea su obra. Las recompensas que recibirán los escogidos será de acuerdo a sus obras. Unos recibirán más y otros recibirán menos, pero todos recibirán algo de acuerdo a lo que hayan trabajado en el reino de Dios. Y la única oportunidad que tenemos para trabajar en el reino de Dios y que contará para recibir recompensas es mientras estemos en este cuerpo mortal. Cuando estemos en el otro, ya eso es diferente. Ahora podemos ver el privilegio y oportunidad que Dios nos da para trabajar en su obra en este tiempo final. Recuerden que en el reino de Dios, el Cristo repartirá los galardones en cierto momento. Pero nosotros no trabajamos en sí por los galardones, sino por amor a Cristo. Y Él dice que Él recompensará, porque Él es justo, y por cuanto Él es justo, conforme a la ley de la siembra y de la cosecha, Él pagará a cada uno conforme a como haya sido su labor, su obra en el reino de Dios. Para los apóstoles que quisieron saber acerca de ellos, ¿qué sería de ellos? Jesús les dijo: y ustedes se sentarán en 12 tronos y juzgarán a las tribus de Israel. A ellos les toca esa posición con el pueblo hebreo, y a los ángeles mensajeros les toca con los gentiles, y lo vamos a dejar ahí porque ya eso se sale, porque ellos fueron los valientes en cada edad como líderes en las 7 edades, y ahora nos ha tocado en la edad de la piedra angular. Y los que fueron valientes con esos mensajeros en cada edad también tendrán su bendición. Y ahora nos ha tocado la edad de la piedra angular, la edad de la última manifestación de Cristo por medio de su ángel, y ahí estamos los valientes de Cristo, los valientes del Hijo del Hombre e Hijo de David, para trabajar con Él en su obra en este día postrero. Ha sido para mí una bendición grande estar en esta mañana con ustedes y haber estado estos días con ustedes, disfrutando las bendiciones que Cristo ha estado dándonos en estos días. Si alguien ha disfrutado al máximo esas bendiciones, soy yo. He estado muy feliz y muy contento y agradecido y gozoso en estos días acá, y he sido bendecido grandemente por Cristo en estos días.
por lo cual le doy gracias a nuestro amado Señor Jesucristo. Que Dios los bendiga a todos, que Dios los guarde y los use grandemente en su obra, en este día postrero en la edad de la piedra angular, como valientes del Hijo de David, en este tiempo en el cual nosotros vivimos, porque tenemos una misión, y es la misión de trabajar en su obra, para que se complete el número de los escogidos de Dios, y para que el reino de Dios sea restaurado en la tierra, y para que el trono de David sea restaurado también en la tierra, y se siente Cristo el Mesías sobre el trono de David, y reine sobre el pueblo hebreo, y sobre todo el planeta Tierra. Que Dios nos use grandemente en su obra, y que todos trabajemos con toda nuestra alma por amor a nuestro Señor Jesucristo. En el nombre eterno del Señor Jesucristo. Amén y amén. Ahora vean ustedes cómo estos valientes obtenían la victoria. No era con grandes ejércitos, sino con la bendición de Dios. En el verso 39 dice, hablando del último, dice Urías Eteo y Urías Eteo, o el último Urías Eteo, 37 por todos, 37 valientes. Vean, con 37 valientes del ejército, vean ustedes, Dios obró en favor de David para ser colocado en el trono y para mantenerse en el trono. Ahora podemos ver que el resto del ejército estaba sujeto a esos 37 valientes. Dios coloca a los valientes en una posición bien importante en su reino. Pero primero hay que ser valiente para llegar a esa posición. Que Dios levante grandes valientes en su cuerpo místico de creyentes en este tiempo final. Los unja en este tiempo y ponga valentía en sus corazones, en sus almas y en todo su ser, para luchar y trabajar en la obra de Cristo en este día postrero, en la edad de la piedra angular y dispensación del reino, hasta que veamos a los muertos en Cristo resucitados en cuerpos eternos y nosotros transformados, y vayamos a la cena de las bodas del Cordero en el cielo, y luego regresemos y comencemos el glorioso reino milenial de Cristo, y veamos a Cristo sentado en su trono, el trono de David, porque Él es el heredero al trono de David. En el nombre eterno del Señor Jesucristo. Amén y amén. Hemos visto lo importante que es un valiente en el programa divino. Cuando una persona es un valiente en el programa divino, en la obra de Dios, tiene las bendiciones de Dios. Adelante, valientes del Hijo de David, en este tiempo final. Todos los valientes del Hijo de David, todos los valientes de Cristo de las edades pasadas, tendrán un galardón muy grande. Y todos los valientes de Cristo de este tiempo final tendrán un galardón muy grande también. Él dice, aquí vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra, o sea, conforme a su obra. Este año esperamos en Puerto Rico trabajar en una forma más amplia y esperamos que Dios derrame sus bendiciones sobre todo ese trabajo. Ahora, no hemos trabajado como en otros lugares, pero hemos trabajado.
O sea, no hemos estado con los brazos cruzados, sino hemos estado trabajando y continuaremos trabajando, porque la adopción no se puede esperar con los brazos cruzados, sino trabajando en los negocios de nuestro Padre Celestial. Así fue que esperó Cristo la adopción y la recibió. Y así es como nosotros la estamos esperando. Y toda promesa que Cristo ha hecho a través de su palabra en el Nuevo y Antiguo Testamento. ¿Y por qué Cristo en el Antiguo Testamento ha hecho promesas? Porque dice San Pedro, y el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, en los profetas. O sea que el Espíritu de Cristo, el ángel del pacto del Espíritu Santo, habló por medio de los profetas, luego habló por medio de Jesús, y luego por los apóstoles, y luego por los ángeles mensajeros, y en este tiempo, en nuestra edad y dispensación. Y todo lo que Él ha prometido para este tiempo, Él está cumpliéndolo gradualmente en forma progresiva, y lo que falta por ser cumplido también se materializará. Ahora, las promesas de Dios son cumplidas porque hay personas que las creen. Amén. San Pablo dice que seamos imitadores de aquellos que por la fe heredaron las promesas. Amén. Son nuestras, pues tenemos que heredar esas promesas. Amén. ¿Y cómo se hace para heredar esas promesas para que se materialicen para nosotros? Creyéndolas. ¿Y qué más? Y obrando. O sea, creyendo esas promesas y trabajando en esas promesas. Amén. Así es como se materializan, se hacen una realidad. Una persona no puede decir yo creo esa promesa y sentarse tranquilito y no hacer nada y esperar que se cumpla esa promesa. La persona tiene que hacer como aquellos que por la fe heredaron las promesas. La liberación del pueblo hebreo fue realizada porque fue una promesa de parte de Dios, la cual Moisés creyó y comenzó a trabajar en esa labor correspondiente a ese tiempo, y se convirtió en una realidad para Moisés y el pueblo hebreo, la liberación del pueblo hebreo. También Cristo hizo en la misma forma, obró de acuerdo a todo el programa divino correspondiente al programa de redención, y se llevó a cabo la redención. Tuvo que la obra, sus obras, acompañar su fe, porque las obras son nada menos que la fe expresada. Algunos dicen que tienen fe, pero no hacen nada, no tienen obra. La fe sin obra, dice Santiago, ¿es qué? Es muerta, así como el cuerpo sin espíritu está muerto. Pero la fe con obra es como el cuerpo con espíritu, está vivo y puede llevar a cabo todo lo que corresponde a ese tiempo. Ahora podemos ver cómo es que se convierten en realidad las promesas, creyéndolas y trabajando con esas promesas. Amén. Para que se materialicen. O sea que uno no está trabajando sin un fundamento. El fundamento es lo que Dios ha prometido. Amén. Y la fe de uno está colocada ahí. Tiene la revelación de que esa promesa es para ese tiempo y es para uno. Por lo tanto, al tener esa revelación, eso es fe. Y trabaja con esa revelación con toda su alma y se convierte en una realidad esa promesa. Por ejemplo, Dios dijo en Isaías capítulo 9 que a los como dice Zabulón y Neftalí, camino del mar al otro lado
del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los asentados en sombra de muerte, luz les resplandeció. Y cuando Jesús fue allá, había tomado esa palabra, la convirtió en una realidad, creyéndola y trabajando con esa promesa. Y allí, cuando llegó a ese territorio y comenzó a predicar el evangelio, ahí estaba Cristo, a la luz del mundo, resplandeciendo para todas aquellas personas. ¿Ven cómo se convierte en una realidad cada promesa divina? Ahora, si Cristo se queda sin hacer nada, esas promesas no se cumplen. Algunas personas dicen: yo estoy esperando que Dios cumpla tal promesa, yo estoy esperando que Dios haga tal cosa, y yo la creo, pero no hace nada, no trabaja para que esa promesa se convierta en una realidad. Esa persona no muestra, por medio de las obras que hace, por medio de la labor que hace, no muestra su fe en lo que Dios ha dicho. Si Dios lo ha dicho, pues vamos a trabajar en y sobre esa promesa para que se haga una realidad. Miren, cuando tomamos la promesa de que las iglesias iban a estar recibiendo el mensaje, comenzamos a trabajar y a abrirle las puertas a las iglesias y a hacer que le llegaran los mensajes grabados y en folletos, y comenzaron los ministros a visitar ministros de las diferentes iglesias. ¿Y qué ha estado sucediendo? Se ha estado convirtiendo en una realidad lo que fue prometido. Hay que trabajar sobre la promesa que Dios ha hecho, con la revelación correcta, y así la persona tiene la fe, y con esa fe trabaja en esa promesa y se convierte en una realidad lo que Dios prometió. Y así usted busca todas las promesas que Dios ha hecho para nuestro tiempo y busca las que ya Él ha cumplido, y usted puede ver que la fe, y con la fe, trabajando en esas promesas, han sido convertidas en una realidad para todos nosotros. Cuando les he hablado acerca del templo de Jesucristo, que es su iglesia, y les hablé acerca del lugar santísimo y les mostré que esa parte del templo corresponde a los latinoamericanos y caribeños, y comenzamos a trabajar sobre la base de esa promesa. ¿Qué ha sucedido? Pues Dios ha estado construyendo el lugar santísimo de su iglesia, de su templo. ¿Y dónde lo ha estado construyendo? Pues en la América Latina y el Caribe. Así también cada mensajero, por fe, tomó la promesa de su edad, trabajó en y con esa promesa, y se convirtió en una realidad, y se cumplió la edad correspondiente a ese tiempo, y fueron llamados y juntados los escogidos de ese tiempo. Y ahora, a través de la historia, podemos ver en qué territorio se cumplió cada edad, y quién fue el mensajero de cada edad, y quiénes fueron la gente de cada edad. Y ahora, no solamente eso, ahora sabemos para este tiempo cuáles son la gente de esta edad, la edad de la piedra angular, la gente del lugar santísimo, del templo espiritual de Cristo. Y sabemos cuál es el territorio donde se está cumpliendo la construcción del lugar santísimo, del templo espiritual de Cristo. Y podemos ver que es con latinoamericanos y caribeños que se está cumpliendo esa promesa de la construcción del lugar santísimo, del templo espiritual de Cristo. Cristo no puede tener un templo espiritual si no tiene un lugar santísimo.
Y por cuanto está construyendo su templo con seres humanos, tendría seres humanos para la parte del lugar santísimo también. Ahora miren lo sencillo que es todo, pero hay que, por la fe y con la fe, que es revelación, trabajar en la promesa que corresponde al tiempo en que uno está viviendo. Y Dios va materializando cada promesa. Lo que Dios necesita es personas que crean la promesa que Él ha hecho para ese tiempo y trabajen en esa promesa y con esa promesa. Dios está comprometido con su palabra. Y Él no puede hacer otra cosa sino lo que Él tiene programado para ese tiempo. Ahora vean que todo es sencillo. Hemos estado trabajando todos estos años sobre cada promesa correspondiente a este tiempo final para la iglesia del Señor Jesucristo. Y Dios no ha fallado. Y nosotros tampoco le hemos fallado a Dios en cuanto al programa de Dios que corresponde a nuestro tiempo. Aunque como individuos hemos cometido nuestras fallas, pero hemos confesado a Cristo nuestras fallas y hemos recibido misericordia de parte de Cristo. En la actualidad podemos decir que así como hubo una edad en Asia Menor, luego otra edad en Francia, y hubo mensajero en cada una de esas etapas, y hubo una edad en, ¿cuál fue el otro lugar después de Francia? Hungría. Hungría, después Escocia, Irlanda, Escocia, Alemania, Inglaterra y Norteamérica. Podemos decir, y ahora hay una edad, pero una edad perfecta, la edad de la piedra angular en la América Latina y el Caribe, la cual se está cumpliendo. Y no solamente eso, sino que podemos decir, y nosotros pertenecemos a esa edad. Hemos sido llamados y juntados en esa edad en la América Latina y el Caribe. Y si alguno está en otra nación, pero que pertenece a los escogidos de este tiempo final, el mensaje le llega a donde quiera que se encuentre y es llamado y juntado en la edad de la piedra angular. Ahora podemos ver cómo Dios está obrando, cómo Dios está llevando a cabo su programa, y ahora podemos comprender quiénes somos nosotros y por qué es que todo lo que hacemos prospera. No dice, hablando del justo, ¿no es? Que es como el árbol plantado junto a arroyos de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. Ese es el árbol de la vida, Jesucristo, el cual fue sembrado en la tierra y nació como la iglesia del Señor Jesucristo. O sea, Cristo está en su iglesia. El grano de trigo que fue sembrado en tierra, cuando nació, apareció en la forma de una planta que es su iglesia. Y ahí es donde lleva el fruto, ahí es donde lleva a los hijos e hijas de Dios, los cuales para el día postrero, conforme a la promesa, llegarán a ser a imagen y semejanza ¿de quién? Del grano de trigo que fue sembrado en tierra, o sea, de nuestro amado Señor Jesucristo. Miren cómo estas cosas tan grandes Cristo las representó, las tipificó con cosas del campo, cosas del común del pueblo que todos conocían. Ahora nosotros podemos ver quiénes somos y por qué hemos creído la palabra de Dios. Porque nuestros nombres están en el cielo escritos en el libro de la vida del Cordero. Porque somos parte de Dios. Y como Jesús dijo, salí del Padre y regreso al Padre. Salí de Dios y vuelvo a Dios. Y también dijo, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo y estaba en la tierra. Y ahora, los miembros de la iglesia de Jesucristo han venido al cielo. Han venido sus almas de la séptima dimensión. Han venido a esta tierra
pero aunque están en esta tierra, están en el cielo. Sus almas son de la séptima dimensión y su espíritu teofánico de la sexta dimensión. Por lo tanto, vean ustedes, estamos en lugares celestiales en Cristo Jesús. Y pertenecemos a un reino, el cuerpo místico de Jesucristo. Y su reino no es de este mundo, no es de los sistemas de este mundo, sino que es de Dios. Es el reino de Dios, el cual gobernará sobre el planeta Tierra completo. Ahora podemos ver que todas estas cosas se realizan aquí en la Tierra en forma sencilla y desde la séptima dimensión y la sexta dimensión, Dios respalda toda la labor que se lleva a cabo. Y los arcángeles Gabriel y Miguel, con sus ejércitos celestiales, luchan en favor de la obra de Dios correspondiente al tiempo que se está viviendo. Miren cómo el ángel de Dios estaba muy atento a San Pablo y la obra que le estaba llevando a cabo, como también fue así con San Pedro, y así fue con cada ángel mensajero, y lo vemos también como fue con el reverendo William Branham.